Mi nombre es Marcio Mondaca y hoy día veremos ya ecuaciones de segundo grado, ¿ya? En todo lo que respecta, aún no vamos a pasar a funciones de segundo grado, que eso tiene un poquito más como de material. Solamente vamos a ver las ecuaciones y nada más que ecuaciones, ¿ya? Entonces ya prepárense para la clase que vamos a partir luego. ¿Ya? Una ecuación de segundo grado, entonces es una ecuación polinómica de grado 2, es decir, siempre vamos a tener en la idea de una ecuación de segundo grado es que siempre tengamos una variable, da lo mismo si es x o puede ser otra letra, ¿ya? Pero la idea es que siempre vamos a tener una variable que tenga grado 2, ¿ya? Ese grado que está acá encerrado. Siempre es importante tener esa variable, ¿ya? Las otras, estas que voy a encerrar ahora, el bx y el más c, pueden ir variando dependiendo de la ecuación cuadrática. Pero si es ecuación cuadrática, lo más importante sería el grado 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta ecuación cuadrática? Siempre va a estar, la idea es que siempre esté igualada a 0, ¿ya? Siempre que todas las propiedades que vamos a ver ahora, como los métodos de resolver una ecuación cuadrática, los métodos de factorización de ecuaciones cuadráticas, lo más importante que nosotros necesitamos es que esté igualada a 0, ¿ya? Si me quedan términos libres a ese lado, por ejemplo, igualado a 1, la idea es que ese 1 que me va a quedar, yo lo pase hacia el otro lado, restando, ¿sí? La idea es siempre tener igualada a 0, entonces. Vamos a empezar. Entonces, estos coeficientes que voy a marcar ahora, el a, el b y el c, deberían ser siempre números reales, ¿ya? Como lo sale ahí abajo, a, b y c tienen que ser reales y como les dije, la idea es que siempre hay un término cuadrático, por lo tanto, el coeficiente a le vamos a exigir que siempre sea distinto de 0. ¿Ya? Pero fíjense que los otros dos, el b y el c, no le estamos poniendo la misma exigencia que sean distintos de 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, traje estos ejemplos que están acá, que es para poder identificar los coeficientes que tienen las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo 1, el coeficiente del a, el que acompaña al término cuadrático, en este caso sería 2, ¿cierto? El coeficiente b, que es el que acompaña al coeficiente que solamente tiene x de potencia 1, ¿sí? Que sería el de acá, el bx. El b en el ejemplo 1, perdón, debería ser menos 3, ¿cierto? Porque el menos 3 es el que acompaña a el x que está en grado 1. Y el término que está libre siempre va a ser el c, el que no tiene ninguna variable que está siendo multiplicada, entonces en este caso el c sería 4, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos en el ejemplo que está un poquito más abajo, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo, identificar los tres coeficientes que tiene esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, partiendo de nuevo, por el término que está cuadrático, que lo está acompañando, un menos 3. Por lo tanto, el coeficiente a, en esa ecuación cuadrática debería ser menos 3. ¿Ya? El término que acompaña al x, que está de grado 1, debería ser el b, que es igual a 5. Y fíjense que ahora no tenemos término libre, que sería el c. Cuando no hay término libre, nosotros tenemos que decir automáticamente que c va a ser igual a 0. ¿Sí? No estamos sumando nada constante. ¿Ya? Como no estamos sumando nada constante, entonces el c pasa a ser 0. Y ahora pasemos en el ejemplo que tenemos acá, que es el último que nos falta. Y fíjense que el x cuadrado está siendo dividido por 3, ¿ya? Pero este x cuadrado que está siendo dividido por 3 lo podemos anotar de esta forma, ¿o no? De que al final el x cuadrado está siendo multiplicado por un tercio. Por lo tanto, el coeficiente de esta ecuación cuadrática, el primero, el a, sería un tercio, ¿cierto? Ahora fíjense que en esta ecuación que tenemos acá no hay término de x de grado 1. Como no hay término de x de grado 1, entonces como no hay término es porque se eliminó. La única forma de que el término que está acá, el bx, se haya eliminado es porque el b tendría que ser 0. ¿Sí? Entonces automáticamente en todas las ecuaciones cuadráticas que no tengan el término x solo, automáticamente tienen que decir que el coeficiente que los multiplica debería ser 0, en este caso el b. Y tenemos un término libre que sería el menos 8, por lo tanto el c queda como menos 8. ¿Ya? Genial. Entonces, eso sería como, siempre tienen que hacer esto cada vez que tengan una ecuación cuadrática. Yo les voy a pedir que lo más importante sería identificar siempre los coeficientes, ¿ya? Y una vez que ustedes identifiquen los coeficientes, ya pueden resolverla o factorizarla o hacer ese tipo de cosas, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero eso es lo primero, siempre identificar los coeficientes de cada uno. ¿Ya? Espero que haya quedado claro esta parte. Y ahora nos vamos a ver la fórmula famosa de la ecuación cuadrática, que es cómo resolver una ecuación. ¿Ya? Entonces,
como la ecuación que estamos haciendo es de grado 2, siempre tenemos que pensar que va a tener dos soluciones, ¿ya? Estas dos soluciones que yo les digo que va a aparecer de una ecuación cuadrática, va a estar dada por el más y el menos que aparece ahí, ¿sí? Un más me va a dar una solución y el menos me debería dar otra solución, ¿sí? A veces después vamos a ver qué tipo de soluciones puede tener una ecuación cuadrática, pero siempre tienen que pensar que el más les debería arrojar una solución y el menos le debería arrojar la otra. Entonces, vamos con cómo se obtiene una solución de una ecuación cuadrática. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, de nuevo, es identificar los coeficientes que tiene esa ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen que identificar siempre cuál va a ser su A, cuál va a ser su B y cuál va a ser su C, ¿ya? Una vez que nosotros identifiquemos eso, entonces vamos a aplicar la fórmula para resolver una ecuación cuadrática, que es la que aparece ahí, ¿sí? Que sugiero que se la aprendan de memoria, ¿ya? Y que sería menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y todo eso siempre partido en 2a, ¿ya? Que no se olvide, comúnmente las ecuaciones cuadráticas suelen tener el coeficiente a igual a 1, pero no se olviden que siempre abajo va el 2a, ¿ya? Entonces hay que tener un poco más de cuidado cuando me cambian el a que sea distinto de 1. Hay que tener presente que el denominador siempre tiene que ser 2a, ¿sí? Claro, siempre el grado de la ecuación nos debería indicar cuántas soluciones debería tener, ¿ya? Pero el problema de eso es que a veces las soluciones se pueden repetir. Si en una ecuación cuadrática yo siempre voy a tener dos soluciones, pero pueden ser que esas dos soluciones sean las mismas, pero voy a seguir teniendo dos soluciones. Si tengo una ecuación y así voy aumentando de grado 3, entonces debería tener tres soluciones. Pueden ser las tres iguales o pueden ser las tres distintas, o pueden ser dos iguales y una distinta, ¿sí? Pero siempre el grado mayor de la ecuación que yo voy a tener me va a dar la indicación de cuántas soluciones debería tener esa ecuación. En este caso, como estamos trabajando con puras ecuaciones de grado 2, siempre vamos a trabajar a lo más con dos soluciones. Jamás van a tener tres soluciones, solo dos, ¿ya? En este caso. Y como les digo, pueden ser repetidas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queramos resolver una ecuación cuadrática mediante la fórmula, lo único que tenemos que hacer es reemplazar por los valores que deberíamos identificar de A, B y C, dependiendo de cada ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer ahora este ejemplo y vamos a resolver paso a paso cómo deberíamos encontrar las soluciones del ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, primero, como les digo, lo que vamos a hacer en el ejemplo es identificar todos los coeficientes, ¿sí? Entonces, fijémonos que el término que multiplica al x cuadrado, a ese x cuadrado, como no tiene un número adelante de él, tenemos que asumir que el primer coeficiente va a ser 1, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación en particular tenemos que a igual a 1. Ahora vemos cuál es el coeficiente que multiplica al término que tiene solamente un x, ¿ya? ¿Y qué es lo que está multiplicando? Solo al x, en este caso sería el 6, ¿cierto? Entonces b sería igual a 6. Y finalmente el término libre que nos queda, el que está ahí dando vueltas, que sería el menos 7, ¿cierto? Entonces serían los coeficientes de la primera ecuación. Y ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces la fórmula que tenemos ahí arriba nos dice que x es igual a menos el número b, que en este caso sería el 6, ¿ya? Después siempre van a tener que poner el más menos, ¿sí? Automáticamente. Y ahora viene la raíz, ¿cierto? Entonces vamos a tener la raíz, y bajo de la raíz, fíjense que va el b al cuadrado, por lo tanto 6 al cuadrado, ¿sí? Menos 4, que siempre tiene que ir el menos 4, y el menos 4 lo vamos a multiplicar por el a, que en este caso es 1, y por el c, que en este caso es menos 7. Ya, entonces una vez tenemos eso, y ahora el denominador debería ser 2 veces el coeficiente a, que era 1, ¿cierto? Entonces me debería ver algo así. Ahora vamos a ir arreglando un poco esta expresión que tenemos acá. Entonces debería ser igual, el menos 6 del principio lo dejamos tal cual, y ahí me queda el más menos. Y ahora dentro de la raíz hay un 6 al cuadrado, y ese 6 al cuadrado, ¿cómo va a quedar? Debería quedar como 36, ¿cierto? Y el menos 4 por 1 por menos 7, ¿sí? El 1 lo podemos omitir, entonces me queda menos 4 por menos 7. Menos por menos, sabemos que es más, y 4 por 7 sabemos que es 28. Por lo tanto me queda más 28 ahí adentro, y todo eso sigue siendo dividido por 2, ¿cierto? Ya, ahora vean cuánto va a dar lo que está dentro de la raíz. 36 más 28
ya sabemos que es 64, ¿cierto? Entonces adentro de la raíz ahora me va a quedar un 64, ¿cierto? Entonces eso va a ser igual a el menos 6 más menos la raíz de 64 dividido en 2. Bueno, y sabemos que la raíz de 64 es 8, ¿cierto? Fíjense que ya no es necesario cada vez que pongamos la raíz de 64 poner el más menos 8, porque ya hay un más menos adelante, entonces sería como ponerlo dos veces, ¿cierto? ¿Ya? Entonces me quedaría menos 6 más menos 8 dividido en 2. Y ahora esto, como les decía, nos va a dar las dos soluciones. Una solución va a ser con el más 8 y todo eso dividido en 2. Y otra solución va a ser con el menos 8 y todo eso dividido en 2, ¿cierto? Entonces la primera sería menos 6 más 8. Y sabemos que menos 6 más 8 debería ser 2 en el numerador. Y el denominador se mantiene como 2. Y esa va a ser la primera solución, ¿sí? Considerando el 8 positivo. Considerando el 8 positivo, en el numerador me da 2, en el denominador también me da 2, por lo tanto esa división me da 1, ¿cierto? Y ahora considerando con el 8 negativo, me da menos 6 menos 8, debería ser menos 14. Entonces la segunda solución, que la vamos a notar como x2 allá abajo, en el numerador me queda menos 14 y en el denominador sigue estando el 2. Por lo tanto, esta solución debería ser menos 14 dividido en 2, sabemos que es menos 7. Por lo tanto, 1 y menos 7 son las soluciones de la ecuación cuadrática que teníamos en el primer ejemplo, ¿ya? ¿Cómo pueden obtener, alguien me está preguntando, cómo podemos obtener la ecuación a partir de las soluciones? ¿Ya? Eso igual es un poco más complejo, porque tenemos que tener en consideración una pura cosa. Me voy a devolver un par de pasos para dejar un espacio ahí. Y ¿por qué menos 14? Porque me recuerden que me quedó menos 6 menos 8, porque elegí ahora el negativo del menos 8, ¿sí? Entonces al ser menos 6 menos 8, mantengo el menos y sumo el 6 más 8, que sería 14, ¿sí? Por eso da menos 14. Ya, cuando ustedes quieran tener una solución a partir, o sea, una ecuación a partir de la raíz, lo que ustedes pueden hacer, poner el x, ¿ya? Como anotar dos paréntesis, si es que ustedes les dan la solución. Por ejemplo, ¿cuáles eran las soluciones de esta ecuación? Eran 1 y menos 7, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es poner dos paréntesis, x en uno y x en el otro, y esto va a estar siendo multiplicado, ¿ya? Entonces, en el primer paréntesis tienen que poner x menos una solución, que sería 1, ¿sí? Y después, en el segundo, ponen x menos la otra solución, que sería menos 7, ¿ya? Y en este caso, me quedaría x más 7, ¿o no? Entonces después, si ustedes multiplican este x más 7 por este x menos 1, deberían llegar a la ecuación cuadrática que tienen arriba, ¿sí? Esa es una opción, que poner x menos una solución por x menos la otra solución y resolver esa multiplicación que les queda de paréntesis. Si ustedes se devuelven esos pasos, van a obtener la ecuación cuadrática principal, ¿ya? Ahora, vamos a ver otros tipos de factorización que son más rápidos para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Pero el más eficiente siempre es ocupar la fórmula, ¿sí? Y solamente tienen que ir reemplazando. No funciona solamente cuando el x2 es igual a 1, funciona siempre. Tienen que poner x menos una solución, cualquiera sea la solución, en este caso era 1, y en otro paréntesis poner x menos la otra solución, ¿sí? Voy a explicar de nuevo eso. Como les digo, voy a devolver un par de pasos para dejar algo en blanco acá, un espacio en blanco. Entonces supongamos que hay una ecuación cuadrática, supongamos, que tiene como solución el x1 igual 2 y el x2 igual 3. Supongamos que hay una ecuación cuadrática que tiene esas dos soluciones. Sí, siempre es menos, aunque la raíz sea negativa, hay que poner menos una raíz. ¿Ya? Entonces supongamos que tenemos una ecuación que tiene esas dos soluciones y vamos a encontrar cuál es esa ecuación, ¿sí? Entonces, como yo les decía, tienen que poner siempre x, otro paréntesis, x, ¿ya? Y como llenamos allá dentro de esos paréntesis, siempre va el menos y el menos. Y después completamos con la solución. En este caso era 2 y en la otra era 3, ¿sí? Siempre deberían ir de la misma forma. Y ahora tienen que ir resolviendo multiplicando uno por uno. Entonces el x por el primer x me da x cuadrado. Este x por el menos 3 que está al otro extremo me da menos 3x.
Después, este menos 2 por el x que está en el otro paréntesis me da menos 2x. Y el menos 2, finalmente por el menos 3, me debería dar más 6, ¿cierto? Porque menos por menos da más, ¿sí? Y ahora resuelven eso. Si se fijan, podemos sumar estos dos coeficientes que nos salieron acá. Así que me quedaría la ecuación x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, esta ecuación tiene como raíces el 2 y el 3. De esta forma se pueden encontrar. Eso lo vamos a ver después, que cuando el b cuadrado menos 4ac es menor a 0, pero tienen que saber que siempre va a ser x menos la solución. Siempre va a ser menos, ¿ya? No se confundan, pero puede ser que la solución sea negativa. Entonces, si la solución es negativa, deberían poner x menos y la raíz negativa. Y eso le va a cambiar el signo después. Pero siempre a priori debería ser menos, ¿ya? Así como se debería encontrar una ecuación cuadrática dado las soluciones, ¿sí? Y como les digo, el método más efectivo para encontrar las soluciones siempre es ocupando la fórmula, ¿ya? Es el más efectivo que hay por ahora. Pero vamos a ver métodos que son también que sirven para resolver una ecuación, pero no siempre se van a poder ocupar. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Ya? Y acá me estaban preguntando qué pasaba cuando el b cuadrado menos 4ac era menor a 0, ¿sí? Y ese b cuadrado menos 4ac es el que se nos conoce como discriminante de una ecuación cuadrática. Entonces, siempre se va a denotar con ese triangulito, ¿sí? Que es una letra griega que sería el delta. Entonces, el discriminante siempre se va a relacionar con esa letra griega delta, y como dice ahí, es el radical de la fórmula anterior. Entonces, siempre va a estar esta definición para el discriminante. El discriminante siempre va a ser b cuadrado menos 4ac, que recuerden es lo que estaba bajo la raíz, ¿o no? Pero fíjense que el discriminante no considera la raíz, solamente es lo que está abajo, el radical, ¿ya? Y el discriminante tiene tres condiciones, o sea, tiene tres opciones del valor. El valor puede ser igual a 0, ¿ya? Que este que está acá, el b cuadrado menos 4ac, sea efectivamente igual a 0. Y cuando el b cuadrado menos 4c es igual a 0, nosotros podemos asegurar rápidamente que las soluciones van a ser reales e iguales. Pero sí o sí tienen que estar las dos soluciones. Solamente que esas dos soluciones van a ser iguales, ya como lo explicaba adelante. ¿Ya? Eso es cuando el discriminante es igual a 0. ¿Ya? Cuando el discriminante es mayor a 0, o sea, si ustedes calculan b cuadrado menos 4ac y el resultado de eso les dio positivo, entonces ustedes pueden asegurar que las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser reales y distintas, necesariamente distintas. Puede que varíen en un solo signo, pero tienen que ser distintas, ¿ya? Y finalmente, tengo que cuando el discriminante tiene que ser menor a 0. Es decir, ustedes calculan este valor de b cuadrado menos 4ac y les tiene que dar un valor negativo. Si ese resultado del b cuadrado menos 4ac es negativo, entonces las soluciones son complejas, ¿sí? Y conjugadas. ¿Se acuerdan que era conjugado? Recuerden que si una solución es compleja, se supone que es de la forma a más bi, que lo vimos la semana pasada. Y su conjugado de ese número complejo también tiene que ser solución. Es decir, el a menos bi también debería ser la solución. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan que el discriminante es menor a 0, automáticamente sus dos soluciones tienen que ser complejas. Y una va a ser el conjugado de la otra, ¿sí? Eso siempre va a pasar, ¿ya? No solo van a ser complejas, tienen que ser las conjugadas. No pueden haber dos soluciones complejas y que no sean las conjugadas de la otra. Eso no puede pasar. Y ahora vamos a ver ejemplos de discriminante, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a pedir calcular el discriminante de estas dos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Sí, también se puede obtener la ecuación a partir de las soluciones complejas de la misma forma que lo vimos anteriormente, anotando x menos una solución por x menos la otra solución. Y van multiplicando término a término, y al desarrollar todo eso, se les deberían ir los coeficientes complejos, ¿sí? Esa letra i que les va a quedar dando vueltas por ahí, se les deberían cancelar. Ya, entonces vamos con el discriminante de estos dos números. Entonces, como le había dicho, lo primero que hay que hacer siempre que tengan la ecuación cuadrática es identificar los coeficientes, ¿sí? En el primer ejemplo, tenemos que el coeficiente que multiplica el término cuadrático es 1, ¿sí? Entonces, a igual 1. El término que multiplica el x solo es menos 15. Y el número que está libre
debería ser el más 50, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a calcular el discriminante. Entonces, el discriminante, según la fórmula que está anotada ahí arriba, debería ser b al cuadrado, que b al cuadrado en este caso es menos 15 al cuadrado. El menos 4, como siempre, también va así tal cual. Y ahora lo multiplicamos por el a y el c. Entonces debería ser por 1 y luego por 50, ¿cierto? Ya, desarrollando el primer paréntesis que tenemos, que es el menos 15 al cuadrado, sabemos que menos 15 por menos 15, ese menos con menos debería hacerse más, y el 15 por 15 sabemos que es 225, ¿cierto? Y ahora nos queda el menos 4 por 1 y por 50, ¿sí? En este caso omitimos el 1 y solamente multiplicamos el 4 por el 50, y el 4 por 50 sabemos que es 200, y se mantiene el signo negativo, ¿cierto? Ya, y ahora efectuamos esa resta. ¿Cuánto es 225 menos 200? Sabemos que es 25, y 25 claramente es mayor a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtuvimos acá? En la primera ecuación tuvimos que el discriminante era mayor a 0. Por lo tanto, como el discriminante es mayor a 0, podemos asegurar que esa ecuación cuadrática que partimos del principio, que es la que voy a subrayar ahora, esta solución cuadrática tiene... O sea, esa ecuación cuadrática tiene soluciones reales y distintas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo se solucionan. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora vamos a ver solamente las de abajo. Vamos a ver la ecuación cuadrática de la de abajo. Y de nuevo, tenemos que primero identificar todos los coeficientes. El coeficiente que está multiplicando el término cuadrático es 25. El que está multiplicando solo al x es menos 20. Así que ese es el b. Y el término que está libre es el más 4. Por lo tanto, c igual 4. Ahora de nuevo, entonces el discriminante, que es ese triangulito, debería ser b al cuadrado, que en este caso es menos 20 al cuadrado, después menos 4 por la multiplicación de a, que sería 25, por c, que sería 4, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuánto debería ser menos 20 al cuadrado? De nuevo, menos por menos me da más, y 20 por 20 sabemos que es 400, ¿cierto? Y ahora fíjense que me queda esta multiplicación, ¿ya? Y 4 por 25 me da 100, ¿cierto? Y por este 4, 100 por 4 debería ser 400, ¿cierto? Y se mantiene el signo negativo. No, el discriminante no significa que sea la solución, ¿sí? No es el 25, este número que me dio acá, no es el 25 no es que sea la solución, solamente ese es el discriminante. La solución se tiene que hacer mediante la fórmula, ¿ya? Solamente con la fórmula que vimos anteriormente, esa de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo partido en 2a, esa fórmula me arroja la solución. El discriminante solo me dice cómo se comportan esas soluciones, ¿sí? Pero no me dice cuáles son las soluciones, ¿ya? En este caso el discriminante era 25 y el 25, como es positivo, me dice que las soluciones de la ecuación cuadrática de arriba tienen que ser reales y distintas, pero eso se calcula aparte, ¿ya? Y sigamos con el ejemplo de acá abajo. Entonces al final llegamos a que el discriminante lo podríamos notar como 400 menos 400 y claramente eso es 0, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si el discriminante era 0? Cuando el discriminante es 0 tenemos que asegurar que las raíces son reales e iguales. Es decir, esta ecuación cuadrática, la que estábamos viendo acá, tiene dos soluciones y tienen que ser exactamente las mismas. En los power que vienen vamos a ver cuáles serían las soluciones de estas dos ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Entonces eso solamente es lo que me dice el discriminante. Me dice cómo se comportan las soluciones de una ecuación cuadrática. Solo cómo se comportan, pero no me dice nada del valor que van a tener ellas, ¿sí? No me dice si son positivas, no me dice si las soluciones son negativas, si son fracciones. Lo único que me va a decir es que si son reales, iguales o distintas, o si son complejas, ¿ya? Eso es la única información que nos va a arrojar el discriminante. Vamos entonces, sigamos con las diapositivas y ahora vamos a entrar al método de cómo factorizar una ecuación cuadrática para poder resolverla. Ahí si se fijan, este es el mismo ejemplo, la misma ecuación que teníamos en el ejemplo anterior. Y ahora vamos a encontrar las soluciones. Entonces, para encontrar a veces las soluciones de una ecuación cuadrática, nosotros podemos factorizar de distintas formas. Vamos a ver tres tipos de factorizaciones, ¿ya? Estas factorizaciones ya las vimos igual en una clase anterior, me acuerdo que es la de álgebra, que vimos los métodos de factorización, que acá los vamos a repasar otra vez más. Entonces, el primer método de factorización que vamos a ver es el que tiene esta forma que está allá arriba, ¿ya? Fíjense,
recuerden que después vamos a ver las funciones cuadráticas, ¿ya? Todo lo que corresponde a plano cartesiano de las funciones, de las ecuaciones cuadráticas, lo vamos a ver después cuando veamos funciones cuadráticas, ¿sí? Ahí vamos a ver vértices, vamos a ver parábolas, vamos a ver eje X y todas esas cosas que debería contemplar ese tema, ¿sí? Pero ahora, como les decía, solamente nos vamos a enfocar en resolver ecuaciones, solamente en eso, ¿ya? Entonces, el primer método que vamos a ocupar es el que tiene esta forma, el método de arriba, que es el que se conoce como que hay que buscar dos números que multiplicados me den el último coeficiente y que sumados o restados me den el de acá. ¿Sí? Eso yo creo que lo deben haber escuchado en algún otro momento y, como les digo, también lo vimos en una clase. Que hay que buscar entonces, como les decía, dos números que multiplicados me den el último término libre, es decir, en este caso el 50. Vamos a tener que buscar dos números que multiplicados me den 50. Y esos dos números, que pueden ser negativos o positivos, si yo los sumo, los resto o los combino de alguna forma, me deberían arrojar el menos 15. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, ¿cuáles son los números que multiplicados me dan 50? Uno puede ser el 25 y el 2, que claramente si yo sumo o resto esas dos cosas, van a estar muy lejos del menos 15. ¿Sí? Así que eso no me sirve. ¿Ya? ¿Qué otros números pueden ser que me den 50? El 50 y el 1. Pero claramente esos dos también están muy alejados si los sumo o los resto. Por lo tanto, los que deberían funcionar debería ser el 10 y el 5. ¿Sí? Fíjense que si el 10 y el 5, si ambos fueran negativos, la multiplicación me debería dar 50 positivos, ¿cierto? Y si yo sumo esos dos números negativos, menos 10 más menos 5, me debería arrojar el menos 15, ¿cierto? Entonces acá encontramos los dos números que deberían servirme, ¿sí? A priori son el 5 y el 10. Entonces lo que van a hacer ustedes siempre, una vez que identifiquen esos dos números, van a anotar de esta forma. Ojo que el x cuadrado siempre tiene que estar multiplicado por 1 para ocupar este método, ¿sí? Entonces para ocupar este método, el x cuadrado tiene que estar multiplicado por 1 y lo vamos a separar en dos formas, como está acá. Si se fijan, anotamos x y un paréntesis que después lo vamos a llenar y x por otro paréntesis, ¿sí? Pero los x siempre se van a mantener fijos, como les digo, si es que el coeficiente que lo acompaña es 1. Y ahora deberíamos anotar estos dos números que acabamos de encontrar. Como les digo, después podemos ver lo de los signos, pero por ahora vamos a anotarlo solamente como el 10 y el 5. ¿Sí? Y ahora, ¿qué signo tienen que tener estos dos números para que yo, si los multiplico y me da el más 50, o deberían ser los dos positivos o deberían ser los dos negativos, ¿cierto? Para que me dé más 50 la multiplicación. Pero si fueran los dos positivos, ¿ya? Si fueran los dos positivos me daría más 15, yo quiero que me dé menos 15, ¿cierto? Entonces por eso le voy a exigir que el 10 sea negativo y que a la vez el 5 también sea negativo, ¿sí? ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Ya? Siempre que ustedes tengan algo de esta forma, ya si se fijan son dos términos que se están multiplicando y me está dando 0. Cuando dos términos se multiplican y la multiplicación me está dando 0, eso significa que el a puede ser 0 o que el b puede ser 0, ¿sí? Entonces tenemos acá esta multiplicación de dos binomios, ¿cierto? Entonces, como les decía, la multiplicación de x menos 10 por x menos 5 me está dando 0. ¿Eso qué me quiere decir? Que el x menos 10 puede ser 0, ¿sí? Eso sería una solución. Y si el x menos 10 va a ser 0, eso me va a decir que el x, si yo paso el menos 10 al otro lado, debería ser 10, ¿sí? Sí, también vamos a ver eso de la suma y las multiplicaciones, ¿ya? Entonces, si nosotros asumimos que el primer término, el que estoy encerrando ahora, era igual a 0, vamos a obtener esta solución que está saliendo acá abajo, ¿cierto? Si el x menos 10 es igual a 0, pasamos el menos 10 al otro lado y me queda que x1 debería ser igual a 10. Ahora tenemos que tomar en consideración el segundo término, el x menos 5, ¿ya? Y el x menos 5 también puede ser 0, y lo vamos a poner como x2, ¿sí? Para representar la segunda solución. Entonces, si el x2 menos 5 es igual a 0, yo puedo pasar el menos 5 hacia el otro lado, y finalmente me va a quedar que el x2 es igual a 5, ¿sí? Y ahí se deberían ser las dos soluciones de la ecuación cuadrática, 10 y 5, ¿ya? Entonces recuerden que este es el primer método de factorización, que solamente lo vamos a ocupar cuando el x cuadrado tenga coeficiente 1,
¿sí? Que es buscar los dos números que multiplicados me den el coeficiente C y que sumados o restados de alguna forma me den el coeficiente del número B. Vamos con el otro método, ¿ya? Que es el cuadrado de binomio perfecto, ¿sí? El cuadrado de binomio perfecto lo vamos a poder identificar siempre que el A y el C, los coeficientes de la ecuación cuadrática, el A y el C sean números cuadrados perfectos. Entonces, cuando son números cuadrados perfectos, por ejemplo, ahora sería el 25, que claramente es un cuadrado perfecto, y el 4, que también es un cuadrado perfecto. Entonces, de esta forma, nosotros podemos resolver esta ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para esta cosa es anotar el primer término, si se fijan, este de acá, como un número al cuadrado, ¿sí? Entonces, como les decía, el 25 yo lo puedo anotar como 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el 25x cuadrado lo voy a poder anotar como 5x y todo eso al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el primer término que está subrayado con rojo, ahora yo lo voy a poder escribir como está abajo, ¿cierto? Ahora la idea es hacer aparecer esto que estoy subrayando yo. Un 2 multiplicado por dos números, ¿sí? Y ese 2 tiene que estar con el signo que le corresponda al término de acá. ¿Sí? En este caso era negativo, por lo tanto, si es negativo, yo siempre voy a poner un menos 2 abajo. Y ahora ese menos 2 tiene que estar siendo multiplicado por, la idea es el mismo término que está acá, pero sin al cuadrado. Es decir, solamente el 5x. Y ahora también debería estar multiplicado por la raíz cuadrada de este número, del 4, que sería el 2, ¿cierto? Entonces lo anotamos así. Y finalmente, el más 4 que está al último, lo vamos a anotar como más 2 al cuadrado. Y eso va a estar igualado a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo en esta diapositiva? Lo que hice fue anotar, lo que hice yo fue anotar este número de acá y este número de acá como dos cosas al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que está apareciendo ahí. Y ahora, lo que me va a quedar al medio siempre va a ser 2 por la multiplicación de estos dos números que me van a quedar acá, pero no sin al cuadrado, es decir, el 5x y el 2. ¿Sí? Eso es lo que me debería quedar siempre al medio. La multiplicación de los dos extremos sin los cuadrados por un 2. Entonces, lo primero es anotar estas dos cosas en forma distinta, que son los que estoy encerrando acá, y finalmente comprobar que el término que salga al medio sea igual a eso, a la multiplicación de los dos extremos sin al cuadrado, ¿sí? Es básicamente un cuadrado de binomios, ya esto es un cuadrado de binomios. Sí, siempre será 2. ¿Por qué siempre será 2? Por la fórmula que está acá arriba, fíjense esto. Fíjense en esta fórmula que está acá arriba. Siempre me va a aparecer un 2 ahí, ¿ya? Ya vamos a explicarlo de otra forma mejor. Entonces lo que yo estoy, esta cosa que yo estoy encerrando en un rectángulo, se supone que es lo que está a este lado, ¿sí? Estas dos cosas se supone que deberían ser exactamente iguales, ¿ya? Lo vamos a explicar de nuevo. ¿Ya? Entonces esos dos rectángulos se supone que son los mismos, tienen la misma forma, ¿sí? Entonces fíjense este término que está acá, está anotado como un paréntesis y todo al cuadrado, ¿ya? Pero en el de acá yo tengo un 25 al cuadrado sin un paréntesis. Entonces lo que yo tengo que hacer es anotar ese 25x cuadrado como si fuera un paréntesis y todo al cuadrado, ¿ya? Y la forma de anotar ese 25x cuadrado como si fuera un paréntesis debería ser 5x, ¿o no? Se supone que esas dos cosas deberían ser iguales. Entonces el 25 que está acá arriba, el 25x cuadrado, ahora lo anotamos abajo como 5x al cuadrado, ¿sí? Tenemos que hacer lo mismo con el número que está acá al fondo, el n cuadrado. El n cuadrado en este caso sería mi 4. Pero yo no lo quiero como 4, yo lo quiero como n al cuadrado. En este caso el n debería ser el 2. Entonces por eso lo anoto de esta forma. Y ahora, finalmente lo que tenemos que ver es que lo que me quede al centro calce perfectamente con lo que yo tenía, ¿sí? Lo que debería quedarme al centro, según la fórmula que está escrita ahí arriba, ¿ya? Según lo que me debería quedar ahí arriba, debería ser siempre el 2 por el m. ¿Cuánto sería el m? El m sería 5x. Y el n sería el 2. Y si se fijan, me debería quedar exactamente lo mismo ahí, ¿ya? Ya, bacán. Genial que hayan entendido. Y ahora, una vez que lo anotamos de esa forma, ¿sí? Voy a borrar ahora todo. Una vez que lo anotamos de esa forma, si se fijan, esto que tengo subrayado está escrito muy parecido a lo que estoy subrayando acá.
Entonces nos podemos devolver a algo que está escrito en lo que estoy encerrando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería mi m? Mi m, este m, debería ser 5x, ¿o no? Y mi n debería ser 2, ¿sí? Entonces, para anotarlo como un binomio, debo anotar el 5x, o sea, el m es solamente el 5, no el... Entonces, si yo lo quiero anotar como un binomio, que es lo que estoy encerrando ahora, pongo el m, que sería 5, por el x, mantengo el signo que estaba acá, que en este caso era negativo, y pongo el n, ¿ya? De esa forma me debería quedar el binomio expresado de otra forma, ¿ya? Entonces, voy a borrar de nuevo. Y como le iba diciendo, me va a aparecer el mx, y el mx debería ser 5x menos n, y n era 2. Y todo esto debería estar al cuadrado e igualado a 0, ¿cierto? Y ahora, si tenemos esa cosa, que un 5x menos 2, todo al cuadrado igualado a 0, nosotros podemos sacar raíces a ambos lados, y si sacamos raíces a ambos lados me debería quedar 5x menos 2 es igual a 0, ¿cierto? Que una cosa al cuadrado me sea igual a 0 significa que si yo le quito ese cuadrado, me sigue dando 0, ¿ya? Y ahora tengo 5x menos 2 es igual a 0, por lo tanto, el 5x debería ser igual a 2, tirando el menos 2 hacia el otro lado, y ahora ese 5 que está acá multiplicando, debería pasar al otro lado dividiendo. Perdón, ahí me equivoqué, omitan eso, y debería ser 2 dividido en 5, ¿cierto? Entonces 2 dividido 5 debería ser la solución de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Y habíamos visto anteriormente en el PowerPoint, en las diapositivas anteriores, que el discriminante de esta ecuación era igual a 0. Delante hicimos este mismo discriminante y lo calculamos y me dio 0. Como me dio 0 y yo encontré solamente una raíz, entonces yo puedo decir que x1 va a ser igual a x2, y ambas van a ser igual a 2 quintos, ¿sí? No siempre es 20, solamente este ejemplo en concreto es 20, ¿sí? Pero lo único que tienen que ver es que tenga esta forma que está acá arriba, ¿ya? El m y el n pueden ir variando, y si el m y el n varían, entonces no siempre va a ser 20, ¿ya? Claro, y como habíamos dicho, el discriminante de esta ecuación era igual a 0, por lo tanto las raíces son reales e iguales, y ambas son igual a 2 quintos. Y vamos con la última, que está un poco más... se parece mucho a la primera. ¿Cuándo se utiliza? No hay algo general, pero el cuadrado de binomio perfecto se va a utilizar siempre que el término a sea cuadrado y el término c sea cuadrado. Si nos devolvemos la diapositiva anterior, el término a era 25 y el término c era 4, y ambos son cuadrados perfectos. ¿Todo lo igual a 0? Sí, todo lo igual a 0. Si tú tienes una seguidilla de cosas igualadas a 0, entonces todo entre ellos va a ser igual. Ya, y vamos con este último, que como les decía, es muy parecido al primer método de factorización que vimos, pero ahora sí vamos a trabajar cuando el primer coeficiente sea distinto de 1, ¿sí? Que es el ejemplo que tenemos acá. Si se fijan ahora el coeficiente a es igual a 3, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que trabajar un poco más esto, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros tengamos una ecuación de este estilo, donde el coeficiente a es distinto de 1, lo que nosotros vamos a tener que hacer es multiplicar y dividir siempre por el mismo coeficiente a, ¿ya? Siempre por el coeficiente a. En este caso, a es igual a 3, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer para resolver esta ecuación y poder factorizarla, como les decía, es multiplicar arriba y abajo por el a. Y en este caso el a es 3. Entonces vamos a multiplicar por 3 dividido en 3, ¿sí? Ahora, este 3 que está acá arriba va a multiplicar a cada uno de estos coeficientes que están acá, ¿sí? Como les decía, ese 3 que está encerrado en un círculo va a multiplicar al 3x cuadrado, va a multiplicar al menos 11x y va a multiplicar al menos 4, ¿sí? Entonces, ese 3 por 3x cuadrado me va a dar 9x cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Ahora esto es muy importante que me escuchen, que para el término central, el menos 11x, la multiplicación la van a dejar expresada nomás. Solo expresada, no van a poner menos 33, ¿sí? Sino que van a poner el menos 11x por 3. ¿Por qué 3 dividido en 3? Recuerden que siempre que el coeficiente de la sea distinto de 1,
lo que ustedes van a tener que hacer es multiplicar y dividir por el A, ¿ya? Y en este caso, el A era 3, ¿sí? ¿Por qué se factoriza? Porque a veces es mucho más rápido. Ya en este caso, obviamente nos estamos demorando un poco más, porque hay que explicar bien los pasos a paso de la factorización. Pero se supone que con estos métodos, si uno va practicando, va a salir mucho más rápido, ¿sí? Porque cuando uno practica mucho estos ejercicios, después es muy mecánico el poder factorizarlos, ¿sí? Se les vuelve mecánico y como que les van a facilitar un poco más los cálculos, ¿ya? Entonces, como les decía, lo importante al hacer este método de multiplicar y dividir por el A, entonces tienen que ir multiplicándose 3 por cada uno, pero recuerden lo que les dije, el término central, que sería el menos 11x, solo lo dejan expresados. Ya, ahora vamos a dividir por 3, pero denme un poco de tiempo. Ya como le iba diciendo, el menos 11x lo dejamos expresado, y el 3 también lo multiplicamos por el 4. Es decir, cuando nosotros multipliquemos y dividimos por el A, los extremos sí los vamos a multiplicar, pero el término central solamente lo vamos a dejar expresado como sale ahí, ¿ya? Y también, como estábamos dividiendo por 3, ahora me queda todo eso dividido en 3, ¿cierto? Y sigue estando todo eso igualado a 0. Ya, entonces ahora nosotros vamos a efectuar una factorización muy parecida a la primera que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la primera que vimos teníamos algo de esa forma? Que poníamos dos paréntesis y lo rellenábamos adentro, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros multipliquemos y dividamos por el A y anotamos todo lo que nos queda, vamos abajo, al siguiente paso, a anotar los dos paréntesis de esa forma, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con este 9x cuadrado? Ese 9x cuadrado yo lo puedo anotar como 3x y todo al cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Entonces, este 3x, como todo eso al cuadrado es igual a 9x cuadrado, lo voy a distribuir en este paréntesis y en este paréntesis, ¿cierto? Ya, supongamos que en vez de 9x cuadrado a ustedes le hubieran quedado 16x cuadrado. Si le hubiera quedado 16x cuadrado, entonces en cada paréntesis ustedes tuvieran que haber anotado 4x y 4x, ¿sí? Siempre tienen que como escribir en cada paréntesis la raíz del primer término que les queda. Entonces, como les decía, el 9x cuadrado lo voy a separar en dos y voy a anotar un 3x en un paréntesis y un 3x en el otro paréntesis, ¿cierto? Porque la multiplicación de esos dos me arroja el 9x cuadrado. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den menos 12, pero fíjense en esto, que multiplicados me den menos 12, pero sumados o restados me den el menos 11, no menos 33. Por eso la multiplicación la dejábamos expresada nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué dos números me podrían dar la multiplicación menos 12 y que la suma sea menos 11? Si se fijan, el menos 12 yo lo puedo escribir como 1 por menos 12, ¿cierto? Y si yo resto estas dos cosas, 1 menos 12, me arroja menos 11. Entonces los candidatos a poner en los otros extremos debería ser el 12 y el 1, ¿cierto? Y ahora vamos a arreglar los signos, ¿sí? Entonces, como les decía, la idea es que la multiplicación me dé negativa, por lo tanto, sí o sí tienen que tener signos distintos, ¿ya? Y quiero que la resta o la suma sea menos 11, es decir, el que tiene que mandar debería ser el 12, porque quiero que la resta siga siendo negativa. Es decir, en el 12 voy a poner un menos y en el 1 debería poner un más, ¿cierto? Y ahora, ¿qué debería pasar? Fíjense que en este paréntesis nosotros podemos factorizar por 3, ¿o no? Si se fijan, hay un término común, el 3. Tengo un 3x y el 12 lo puedo escribir como 3 por 4. Es decir, puedo sacar un 3 hacia afuera. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a sacar un 3 hacia afuera? Porque siempre se tiene que simplificar el número que está abajo. Siempre se tiene que simplificar, ¿ya? Entonces, factorizando por 3 el primer paréntesis, me debería quedar x. Y el menos 12, si le saqué un 3, me debería quedar un menos 4, ¿cierto? El segundo paréntesis lo seguimos anotando como 3x más 1. Y tenemos que seguir todo dividido en 3, ¿ya? Pero ahora podemos simplificar ese 3 que está arriba con el 3 que está acá abajo, ¿sí? Entonces, como simplificamos esos 3, ya no me queda ninguna fracción, por lo tanto voy a considerar solamente lo que está en el numerador, ¿ya? Simplifiqué los 3, así que me queda esta ecuación, ¿cierto? Ya se me fueron esos 3 que me estaban molestando.
Y de nuevo volvemos a tener la multiplicación de dos cosas que está siendo igualada a 0. ¿Sí? La multiplicación de dos cosas igual a 0 significa que la primera puede ser igual a 0, es decir, x1 menos 4 es igual a 0. Y si x1 menos 4 es igual a 0, entonces x1 debería ser igual a 4, ¿cierto? Y ahora tenemos que el 3x más 1 puede ser igual a 0. Y en vez de x voy a anotar x2, así que 3x2 más 1 es igual a 0, ¿cierto? Tirando el 1 hacia el otro lado negativo, me va a quedar que 3x2 es igual a menos 1. Y ese 3 que está multiplicando al x2 va a pasar dividiendo abajo, ¿cierto? Así que me va a quedar menos 1/3. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación cuadrática debería ser 4 y menos 1/3. ¿Por qué el 3 multiplica el 11? Recuerden que multiplicamos toda la ecuación por 3, entonces ese 3 que multiplicamos va a multiplicar al 3x cuadrado, al menos 11 y al menos 4. Pero en el menos 11 lo dejamos solo expresado. Sí, se tiene que ignorar, lo tienen que dejar solamente expresado, pero lo ignoran totalmente. Eso es el único detalle que tienen que tener, que ese 3 que está acá, ese 3 que salió ahí, ustedes lo pueden ignorar totalmente. Como les decía, la fórmula que vimos de la ecuación cuadrática se pueden ocupar en todos los casos, en todos. Solamente que ahora estamos enseñando otros métodos de factorización que si ustedes lo ponen mucho en práctica, créanme que se les va a hacer mucho más rápido ocupar estos métodos. Pero tienen que practicarlo mucho, ¿sí? Para mejorar los tiempos, para mejorar la agilidad en los cálculos, etc. ¿Sí? Pero estos métodos, créanme que son muy rápidos si es que uno lo empieza a practicar harto. Por lo tanto, son mucho más recomendables que ocupar la fórmula. Pero van a ver a veces es que ustedes no pueden ocupar estos métodos porque no hay una factorización tan evidente. ¿Sí? Cuando la factorización no sea tan evidente o no sea tan clara, ahí ocupan al tiro la fórmula, que vimos en la segunda diapositiva. ¿Ya? Y esos serían los 3 métodos que ustedes tienen que saber para factorizar estas ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Son los únicos 3. Espero que se hayan entendido bien. Y vamos con la última propiedad que vamos a ver de las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Hay dos propiedades que son muy importantes sobre solamente las soluciones. No se ignora el que esté dividido 3. Si te fijas, yo siempre mantuve el dividido 3, pero al final este 3 que está abajo lo simplifiqué con este 3 que estaba arriba. Lo ignoré entre comillas, pero después se me simplificaron. Y por eso ya después nos quedó esta ecuación. Y como le iba diciendo, las soluciones. Solo las soluciones tienen estas dos propiedades. Que si yo tengo una ecuación cuadrática con estos coeficientes, que son los mismos que hemos visto todo el rato, recuerden que sí o sí tiene que estar igualada a 0. Entonces, si tenemos esa ecuación igualada a 0, nosotros podemos asumir que si x1 y x2 son las soluciones de esta ecuación, entonces la suma de las dos soluciones me debería dar el coeficiente menos b partido en a. Y si yo multiplico esas dos soluciones, siempre me va a dar el coeficiente c partido en a. ¿Ya? Estas propiedades siempre se tienen que cumplir, como les digo, en el caso de que sí o sí esté igualada a 0. ¿Ya? Y que sepan que x1 y x2 son soluciones. ¿Ya? Incluso pueden comprobarlas, si les tinca pueden demostrar estas dos cosas también. Sumando las soluciones de la fórmula que vimos, si ustedes suman una con el más y una con el menos, ¿se acuerdan que la ecuación cuadrática del x igual a menos b más menos, ese más menos me da las dos soluciones, una con el más y una con el menos? Si ustedes suman esas dos soluciones, se les van a cancelar casi todo y les va a quedar solamente el menos b partido en a. Eso lo pueden ver ustedes en sus casas, si es que se animan. Pero no es tan relevante en este caso, ver la demostración. Solamente hay que aprenderse las soluciones. Si las soluciones son ambas 0, ¿ya? Eso igual es una buena pregunta. Si ambas soluciones son 0, significa que el ax cuadrado era igual a 0 automáticamente. ¿Sí? No hay otra forma para que las dos soluciones sean 0 que solamente esta ecuación tiene ambas soluciones igual a 0. ¿Sí? Y si hacen eso, el b y el c serían 0. Si se fijan, no hay b y c, entonces la suma sería 0 y la multiplicación también sería 0. ¿Sí? Así que también funciona si es que ambas soluciones son 0. ¿Ya? Como les decía, lo único importante de una ecuación cuadrática es que el coeficiente a sea distinto de 0. ¿Y por qué tiene que ser distinto de 0? Porque ahora estamos dividiendo por a. ¿Sí? Sí, pueden despejar b y c con eso. Incluso, ya, apréndanse esta propiedad. Y ahora vamos a ver un ejercicio bien rapidito acá. ¿Ya? Que está acá, el que acaba de salir ahora. ¿Ya? Entonces, me está pidiendo, encuentre una ecuación cuadrática donde la suma de sus soluciones sea 2/3 y la multiplicación de ellas sea 5/6.
¿ya? Este ejercicio algunas veces lo vi en muchos ensayos y es bastante interesante porque se ocupa esta propiedad nomás, ¿ya? Entonces fíjense que dice que la suma es 2/3, es decir, esta suma que estoy subrayando acá debería ser 2/3. Entonces, como la suma de las soluciones es menos b partido en a, entonces esa suma debería ser 2/3, ¿cierto? Y ahora me dice, y la multiplicación de ellas es 5/6. Es decir, la multiplicación me arroja c partido en a. Es decir, c partido en a es igual a 5/6, ¿sí? ¿Ya? Ahora, si se fijan, sería genial poder decir, si tenemos esto, entonces igualamos el a como 3, pero acá tenemos que el a igual a 6. Si se fijan en las dos fracciones, igualamos denominador con denominador y numerador con numerador, en ambas fracciones el a me arroja valores distintos, ¿sí? Entonces eso no puede pasar, ¿ya? Lo que tenemos que hacer cuando tenemos las dos fracciones de la suma y de la multiplicación y el denominador es distinto en ambas fracciones, lo que tenemos que hacer es igualarlo de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos igualar? Haciendo mínimo común múltiplo, ¿sí? Si se fijan, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 6? Es el 6, ¿cierto? Entonces, la fracción que tenemos acá arriba la tenemos que amplificar de alguna forma para que así el denominador me quede exactamente como 6, ¿cierto? ¿De qué forma podemos amplificar esa fracción? Multiplicándola arriba y abajo por 2, ¿o no? Si multiplicamos esa fracción arriba y abajo por 2, entonces ahora me queda que menos b partido en a es igual a 4/6. Y ahora sí, fíjense que las dos fracciones que estoy uniendo acá tienen exactamente el mismo denominador. Y ahora sí nosotros vamos a poder garantizar entonces que vamos a poder igualar denominador con denominador. Por lo tanto, si hacemos esa igualación, vamos a tener que a tiene que valer 6, ¿o no? B, si se fijan, menos b tiene que ser 4, ¿sí? Así que anotamos que menos b es igual a 4. Pero si menos b es igual a 4, significa que b es igual a menos 4, ¿cierto? Y finalmente, el c debería quedar igual a 5. Ya. Sí, la idea de esto es que, la idea del ejercicio es que obviamente las fracciones que les van a dar acá arriba sean con denominadores distintos. Y lo que tienen que hacer ustedes es amplificar de cierta forma para dejarlos siempre iguales. Y una vez que los denominadores los dejan iguales, ahí recién podemos empezar a encontrar cuál va a ser mi a, cuál va a ser mi b y cuál va a ser mi c. Pero sí, siempre van a tener que buscar la igualación de denominadores, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres coeficientes. Tenemos que el a vale 6, el b vale menos 4 y el c vale 5. Es decir, me va a quedar 6x cuadrado menos 4x, ¿cierto? Que es el coeficiente del b, más el c, que era igual a 5 y siempre tiene que estar igualado a 0. Así que esta es la respuesta final del ejercicio. ¿Ya? Espero que se haya entendido este ejercicio. A veces igual es típico, no se ve mucho, pero de vez en cuando sale, ¿ya? Entonces, para que lo sepan hacer. ¿Ya? Y ahora vamos a partir entonces de lleno con los ejercicios, ¿sí? Ya. Entonces partamos con los ejercicios de hoy en día, que traje solamente 2. Y vamos con el primero. Me dice, si la ecuación, ¿ya?, p menos 1 en paréntesis por x cuadrado más 2 paréntesis p menos 3 por x más p menos 3 es igual a 0, con p un número real distinto de 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que las soluciones sean reales y distintas? ¿Sí? Tenemos que ver qué es lo que pasa con p para que esta ecuación cuadrática que tenemos ahí arriba podemos garantizar que tenga dos soluciones reales y distintas, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación cuadrática que tenemos, ¿ya? Y vamos a compararla con la forma típica. ¿Por qué la vamos a comparar con la forma típica? Para encontrar cuánto vale a, para encontrar cuánto vale b y cuánto vale c, ¿cierto? Entonces, partamos. Si se fijan, ¿cuál es el término que multiplica al x cuadrado? Lo que está multiplicando al x cuadrado es p menos 1. Sí, hay un error de dos alternativas repetidas, pero entonces ahí claramente no va a ser ni la A ni la E, ¿sí? Entonces volvamos al ejercicio. ¿Cuál es lo que está multiplicando el término cuadrático? P menos 1. Entonces el A va a ser P menos 1,
¿cierto? ¿Ya? Vamos ahora, ¿qué es lo que está multiplicando al término que está de grado 1? Es decir, a lo que estoy subrayando, encerrando ahora. Lo que está multiplicando al solo el x debería ser mi b, ¿cierto? Entonces b debería ser 2 por p menos 3, ¿cierto? Porque 2 por p menos 3 es lo que está multiplicando al x. Pero antes de seguir trabajando, fíjense que podemos anotar el b de otra forma. Porque ese 2 que está afuera lo podemos multiplicar con el p y con el 3, ¿cierto? Es decir, el b lo vamos a poder anotar como 2p menos 6, ¿cierto? Entonces tenemos que el a vale p menos 1 y el b vale 2p menos 6, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que queda libre? ¿Qué es lo que no está siendo multiplicado ni por x cuadrado ni por x? ¿Qué es eso? Eso debería ser mi c. Esto que estoy encerrando, que es todo lo que queda libre debería ser igual a mi c, ¿cierto? Entonces ya identificamos los tres coeficientes. El a debería ser p menos 1, el b 2p menos 6 y el c p menos 3, ¿cierto? Ya, genial. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Dice que tenga dos soluciones reales y distintas. ¿Cuándo había dos soluciones reales y distintas? Sí, habíamos dicho que la A y la E están repetidas, pero se supone que una de las dos debería ser P menor a 1. ¿Ya? Dejémosla así. Ya, entonces, volviendo al ejercicio, lo que nos piden es que tenga dos soluciones reales y distintas, ¿cierto? Ahí teníamos que meternos con el discriminante, ¿cierto? ¿Qué nos decía? Cuando habían dos soluciones reales y distintas, nos exigía que el discriminante que tenía esa fórmula sea mayor estricto que 0, ¿sí? Recuerden que sea igual a 0 dice que son reales e iguales. Acá entonces tiene que ser mayor estricto, ¿sí? Ya. Entonces queremos esto. Esto es lo que nosotros queremos. Queremos que b cuadrado menos 4ac sea mayor a 0, ¿cierto? Porque si nosotros logramos que b cuadrado menos 4ac sea mayor a 0, automáticamente la ecuación va a tener dos soluciones reales y distintas, ¿sí? Partamos, entonces. ¿Qué sería mi delta? Mi delta debería ser b al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuánto valía b? B valía 2p menos 6. Es decir, coloco el 2p menos 6 allá dentro del cuadrado, ¿cierto? Después le sigue el menos 4. Y el menos 4 va a estar siendo multiplicado por el a, que sería p menos 1, y por el c, que sería p menos 3, ¿cierto? Entonces tenemos eso. Eso es el discriminante de esta ecuación cuadrática. Vamos a trabajar un poco más estas expresiones, ¿ya? Entonces, ¿qué sería lo primero que podemos hacer? Si se fijan acá, en este término, este de acá, tenemos un cuadrado de binomio, ¿sí? No sé si se acuerdan de la fórmula del cuadrado de binomio, que era x cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, para solucionar ese cuadrado de binomio tenemos el cuadrado del primero, que es 2p, ¿cierto? Entonces, el cuadrado de 2p, tenemos que elevar 2p al cuadrado, y eso debería ser 4p al cuadrado, ¿cierto? Lo voy a anotar acá abajo mejor. Entonces tenemos que x menos y al cuadrado es igual a x cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula del cuadrado de binomio. Y esa fórmula la voy a aplicar acá, en el término que está encerrado en un rectángulo que está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el 2p que está acá adentro debería ser mi x. Y ese x, al sacarlo del cuadrado, debería estar al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 2p? El cuadrado de 2p es 4p al cuadrado, ¿cierto? El mismo término que está acá abajo. Ahora, debería ser menos 2, ¿cierto? Menos 2 por x, que es 2p como le había dicho, y por el siguiente término que debería ser el 6, ¿o no? Así que me da eso, ¿ya? Y ahora viene el último término que sería el y al cuadrado, y en este caso sería 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado sabemos que es 36, ¿cierto? Y ahora voy a desarrollar esta multiplicación, el término que estamos acá, ¿sí? Voy a multiplicar eso. Entonces voy a mantener el menos 4 que estaba fuera de esa multiplicación. Y ahora voy a empezar a multiplicar estos dos binomios que tenemos acá, el p menos 1 por el p menos 3. Entonces, ¿cómo multiplicamos esto? Voy a multiplicar primero el p con el p, y eso me da p al cuadrado, ¿cierto?
Después, este P lo voy a multiplicar con el menos 3. Y P por menos 3, sabemos que es menos 3P. Luego, este 1 que está acá lo voy a multiplicar por el P, ¿cierto? El menos 1 por P debería ser menos P, ¿sí? Y el menos 1 por el menos 3, menos por menos me da más. Y menos 1 por 3 debería ser más 3, ¿cierto? No, en este caso no debe... fíjense que este menos efectivamente debería ser menos 6, ¿ya? Pero este menos lo repliqué automáticamente ahí abajo. Entonces ya no es necesario poner el... Y también debería ser menos 6 al cuadrado, pero si fuera menos 6 al cuadrado también me va a dar 36, ¿sí? Pero da lo mismo, eso en verdad el último término acá, el i cuadrado, siempre tiene que estar positivo, ¿ya? Así que no se compliquen con eso. Ya, y lo que estaba haciendo acá, como les decía, era multiplicar... Voy a borrar esto. Lo que estaba haciendo acá, el último, era multiplicar estos dos binomios que tenía. Ya multipliqué esos dos. Entonces, P por P me da P al cuadrado. P por menos 3 me da menos 3P. Menos 1 por P me da menos P. Y menos 1 por 3 me da más 3. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a empezar a mezclar, a juntar más cosas, ¿cierto? Entonces lo vamos a igualar. El 4p cuadrado lo vamos a seguir manteniendo igual. Y ahora vamos a multiplicar estas dos cosas que estoy subrayando, estas tres cosas que tenemos acá subrayadas, ¿sí? ¿Cuánto sería? 2 por 2p por 6. Esa multiplicación debería ser lo mismo que 2 por 2 me da 4 y por 6 me da 24, ¿no? Así que 2 por 2p por 6 debería ser menos 24p, considerando que estaba negativo, ¿cierto? Tenemos que mantener el negativo que estaba anteriormente, ¿sí? ¿Ya? Y ahora el 36 lo sigo dejando como 36, ¿ya? ¿Ya? Sigo dejando el menos 4 afuera por mientras. Mantengo el p al cuadrado y fíjense que estas dos cosas yo las puedo juntar, ¿o no? Menos 3p menos p, ¿cuánto debería ser? Menos 4p, ¿cierto? Y el 3 que estaba al final lo sigo dejando como 3, ¿ya? Bacán. Entonces vamos a seguir trabajando esto y voy a sacar el paréntesis del el primer paréntesis lo voy a sacar, porque no hay ningún problema, ¿o no? ¿Ya? Entonces el primer paréntesis lo saqué totalmente, porque no hay ningún problema. Y ahora el menos 4 que estaba acá afuera, este menos 4 lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que está adentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces ese es menos 4 por el p al cuadrado, me debería quedar menos 4p al cuadrado, ¿cierto? Ahora, este menos 4 por el menos 4p que está acá, menos por menos, debería ser más, ¿ya? Y me debería quedar menos 4 por menos 4p, debería ser 16p, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora, del menos 4 que estaba al final, el menos 4 de acá, lo voy a multiplicar con el 3 que está al final. Y eso me debería dar menos 12, ¿cierto? Ahora fíjense que este 4p al cuadrado y este menos 4p al cuadrado se me cancelan, ¿o no? Se me hacen 0. ¿Ya? Y como se me hace 0, se me van. Y ahora me queda, ¿cuánto debería ser menos 24p más 16p? Bueno, esa menos 24p más 16p, que es lo que nos va quedando, debería ser igual a menos 8p, ¿o no? Voy a empezar ahora a multiplicar, a sumar todo lo que tenemos acá. Todo lo que estoy subrayando lo vamos a empezar a sumar, ¿sí? Entonces, como les decía, los 4p al cuadrado se me cancelan, ¿ya? Los 4p al cuadrado se me cancelan. Y voy a juntar el menos 24p con el más 16p. Y menos 24p más 16p me debería dar menos 8p, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora el más 36 que está acá, lo tengo que juntar con el menos 12 que está acá, ¿cierto? Y más 36 menos 12, ¿cuánto debería ser? Debería ser más 24, ¿cierto? Ya voy a hacer un poco más despacio acá. Y ahora, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que la discriminante, ya este es el resultado final de la discriminante, pero lo voy a anotar, lo voy a dar vuelta un poquito, ¿sí?
Entonces la discriminante va a ser el 24 positivo que teníamos ahí y el menos 8p que estaba ahí negativo, ¿cierto? Así que eso es el discriminante. ¿Y qué quería yo del discriminante? Quería que el discriminante fuera mayor a 0, ¿sí? Es decir, ahora quiero que esto, 24 menos 8p, sea mayor a 0, ¿cierto? Entonces queremos que pase eso, ¿ya? Entonces ahora este menos 8p que está acá lo voy a tirar al otro lado, ¿cierto? Voy a despejar el p, ¿ya? Entonces me va a quedar que 24 tiene que ser mayor y ese menos 8p va a pasar al lado derecho como 8p positivo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora lo correcto sería que dividiéramos todo por 8, ¿no? Como el 8 es positivo, no debería invertirse la desigualdad, ¿sí? Entonces dividiendo por 8 a ambos lados, al lado izquierdo me debería quedar 24 dividido en 8 y al lado derecho me debería quedar el p solo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me queda a la izquierda? 24 dividido en 8, sabemos que es 3 y 3 es mayor a p, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta debería ser la letra C, ¿cierto? Porque tenemos que 3 es mayor a p, ¿ya? Por lo tanto, p, podemos decir también que p es menor a 3, ¿o no? Y esa sería la alternativa correcta. Genial. Vamos con el último ejercicio que tenemos acá. ¿Ya? Me dice, si el área de un rectángulo es 75 centímetros cuadrados y el ancho del rectángulo mide 10 centímetros menos que su largo. Ojo con eso, vamos a subrayarlo. El ancho mide 10 centímetros menos que su largo, ¿ya? Y me piden cuál es la medida de su largo, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando a mí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber para este ejercicio? Si bien no hemos visto geometría todavía, igual podemos saber que el área de un rectángulo siempre va a ser largo por ancho, ¿sí? Siempre va a ser esa fórmula, ¿ya? Entonces, yo quiero que el área del rectángulo, que es largo por ancho, eso me debería dar 75, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿ya? Ya, sigamos entonces con esto. Entonces fíjense que me dice que el ancho de un rectángulo mide 10 centímetros menos que su largo, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el largo mide x, como el ancho mide 10 centímetros menos, entonces, si el largo vale x, el ancho debería ser x menos 10, ¿o no? Para que mida 10 centímetros menos, ¿sí? Entonces ahora tenemos que reemplazar estas dos cosas ahí arriba, en la fórmula que teníamos, ¿cierto? Entonces, largo, que es x, por ancho, que es x menos 10, tiene que ser igual a 75, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahí? Ahora lo que nosotros podemos hacer es pasar este x que está afuera a multiplicar al x y al 10, ¿o no? Entonces, ese x que estaba afuera, multiplicado por el x que está adentro, me va a quedar x cuadrado. Y el x que está afuera por el menos 10 que está adentro, me debería quedar menos 10x, ¿cierto? Y el 75 sigue quedando al lado derecho por ahora. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para empezar a ocupar las cosas de la ecuación cuadrática? Siempre tener un lado igualado a 0, ¿cierto? Entonces, ese 75 que está al lado derecho solo, lo vamos a pasar restando al lado izquierdo. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 10x menos 75. Y como el 75 pasó al lado izquierdo, al lado derecho me quedó igual 0, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que buscar el igual 0. Y ahora podemos empezar a ocupar la fórmula, ¿o no? Voy a obtener acá cuáles son los coeficientes. Entonces, según la ecuación cuadrática que tenemos ahí, el coeficiente A debería ser 1, el B debería ser menos 10 y el C debería ser menos 75, ¿cierto? Ya. Y vamos a ocupar la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿sí? Para resolver esto. Entonces, ocupando la ecuación cuadrática que acaba de aparecer acá, voy a reemplazar por estos tres valores, ¿o no? Entonces debería ser menos b, es decir, menos 10, ¿cierto? Más menos, y ahora debería venir la raíz, ¿sí? De b al cuadrado. ¿Cuánto era b al cuadrado? Menos 10 al cuadrado, ¿ya? Después, menos 4 por la multiplicación de a, que es 1, y la multiplicación de c, que es menos 75. Y todo eso debería estar partido en 2a, que debería ser 2 por 1, ¿cierto?
Ya vamos a ir anotando mejor esto. Entonces esto debería ser igual. Fíjense que acá, en lo primero que me quedó, el menos 10. Si se fijan tenemos menos por menos. Y eso me da más 10, ¿o no? Seguimos manteniendo el más menos. Y ahora fíjense que el menos 10 al cuadrado que tenemos acá debería ser igual a 100, ¿o no? Y el menos 4 por menos 75 debería ser igual a 300 positivo, ¿cierto? Entonces bajo la raíz me debería quedar 100 más 300. Y todo eso tiene que estar dividido en 2. Vamos a sumar lo que está dentro de la raíz, por lo tanto me sigue quedando el 10 más menos la raíz de 400 y todo eso dividido en 2, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora sabemos que la raíz de 400 es un número entero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 400 lo puedo escribir como 20 al cuadrado. Es decir, la solución de la ecuación me queda 10 más menos 20 dividido en 2. Y ahora tengo que considerar las dos soluciones, una con el más y una con el menos, ¿cierto? Entonces al considerar una con el más voy a obtener eso, 10 más 20 dividido en 2, y eso debería ser 30 dividido en 2, y sabemos que es 15. Y la siguiente solución debería ser la misma, pero con el menos, ¿o no? 10 menos 20 dividido en 2, eso me da menos 10 partido en 2, y menos 10 partido en 2 me da menos 5, ¿sí? Pero, si bien tenemos estas dos respuestas, el menos 5 no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no podemos tener dimensiones de una figura geométrica que sean negativas, ¿cierto? Siempre las distancias o las medidas de cosas deberían ser positivas. Por lo tanto, la letra es la C. Espero que se haya entendido bien el ejercicio. ¿Ya? Y eso ha sido todo por la clase de hoy día. Recuerden que no hemos visto funciones cuadráticas y solamente ecuaciones. Entonces vi por ahí que alguien pidió que podríamos hacer ejercicios más difíciles, pero de ecuación cuadrática no hay mucho más complicado, ¿sí? Porque, como les digo, ecuación cuadrática es solamente resolver la ecuación, ¿ya? ¿Cuándo vamos a tener ejercicios más complicados quizás de este tema? Cuando veamos funciones cuadráticas, ¿ya? Cuando vemos las funciones cuadráticas, ahí voy a traer ejercicios mucho más complicados, que también ojalá sean fáciles de explicar. Y eso, recuerden que pueden seguir viendo preguntas y ejercicios en la página de Puntaje Nacional. Pueden ir a hacer ensayos de ecuaciones cuadráticas. Les recomiendo que practiquen harto distintos tipos que ocupan factorizaciones, que ocupan la fórmula. También les pido, recuerden practicar ambas, ocupando la fórmula de la cuadrática y factorizaciones, ¿sí? Les recomiendo mucho que ocupen los dos métodos, que practiquen mucho ambos métodos, ¿ya? Eso, nos vemos el próximo lunes a la misma hora y espero que tengan una muy buena semana, ¿ya? Éxito en todo y que tengan un buen día.